Vamos a esperar 2 minuticos más a ver si se conectan más estudiantes. Bueno, buenos días para todos y todas. Espero que se encuentren muy bien, que hayan leído el primer taller para que lleguen con nociones para esta clase. Me agrada pues ver algunos estudiantes que la verdad pues nunca había visto en clase y no tengo reporte de ellos. Eh, por ejemplo, es el caso de Mariana Delgado. Pues Mariana, no tuve reporte tuyo del tercer periodo. Espero pues que te pongas al día. Ya sabes que tienes tiempo todavía, igual que todos los que deben, tienen tiempo suficiente para entregar. Por eso les hago un llamado que se pongan al día, entreguen todas sus actividades cumplidamente para que puedan finalizar este año de manera exitosa. Recuerden, como les había dicho en reuniones pasadas, que corrió la voz de que el año no se iba a perder. Era lo que decían algunas personas, que el año no se perdía por ser un año atípico, pero resulta que ya está definido desde el Ministerio de Educación que el año sí se pierde. No va a ser como en España, que por la situación atípica de la pandemia, entonces nadie perdió el año, no. Aquí en Colombia se definió que el año sí se pierde, entonces por eso yo los estoy invitando a que entreguen las actividades a tiempo. Recuerden que se habían dado unas fechas institucionales que eran los viernes de este mes de noviembre. Empezamos el próximo 6 de noviembre, entonces es el último plazo para entregar el primer periodo. Para entregar el segundo periodo sería entonces el 13, el tercero sería el 20 y el cuarto el 27. Son los últimos plazos para que los tengan muy presentes. De todas formas, me preocupa mucho que apenas sean 2 estudiantes, la verdad. Llega a asistirse a mucho el 50% a estas sesiones virtuales. Claro que uno también entiende pues que
Hay muchos estudiantes que no tienen la posibilidad porque no tienen internet, pero como ustedes saben, para aquellos estudiantes que tienen estas dificultades, pues yo de todas formas grabo la mayoría de mis clases para que los estudiantes pues que no pueden estar presentes la puedan ver después cuando compren datos, en fin. También saben que tengo un blog desde el cual pueden descargar absolutamente todas las actividades, desde lo primero que hicimos por allá en abril cuando empezó esto de la pandemia hasta el último taller que les entregué el cuarto periodo. Todo lo encuentran en ese blog. No tiene que ponerse a escribirme que le envíe un taller porque todo está ahí. Las clases también encuentran ahí los links que los dirige a YouTube para que puedan ver las clases. Entonces, por ese lado, pues no hay excusa de que no se están brindando los métodos y las formas para proporcionar las clases y los talleres, por lo menos en mi área. Mm, entonces, empecemos con el orden que ustedes acaban de ver ahí en la diapositiva, que es en primer lugar una reflexión, en segundo lugar la explicación de las temáticas del primer taller, en tercer lugar un video explicativo y en cuarto lugar la participación, que espero participen pues porque la verdad es muy rogada la participación, pero bueno, esperemos que con el tiempo vayamos participando más. Entonces empecemos pues con la reflexión. La reflexión se llama El ajedrez del sabio. Un joven preso de la amargura acudió con ansia en Japón y puso a un anciano maestro. Quería alcanzar la iluminación, pero soy incapaz de soportar 2 años de retiro y meditación. ¿Existe algún camino rápido para alguien como yo? ¿Te has concentrado a fondo en algo en algún momento de tu vida?, preguntó el monje. Solo en el ajedrez, pues mi familia es rica y nunca trabajé de verdad. El maestro llamó entonces a otro monje. Trajeron un tablero de ajedrez y una espada afilada que brillaba como el sol. Ahora vas a jugar una partida muy especial de ajedrez. Si pierdes, te cortaré la cabeza con esta espada, y si ganas, se la cortaré a tu adversario. Empezó la partida. El joven sentía las gotas de sudor recorrer su espalda, pues estaba jugando la partida de su vida. El tablero se convirtió en el mundo entero, se identificó con él y formó parte de él. Empezó perdiendo, pero su adversario cometió un desliz. Aprovechó la ocasión para lanzar un fuerte ataque que cambió su suerte. Entonces miró de reojo al joven, vio su rostro inteligente y sincero marcado por años de esfuerzo, provocó su propia vida, usó su banal y de repente se sintió tocado por la piedad. Así que cometió un error voluntario y luego otro. Iba a perder. Viéndolo, el maestro arrojó el tablero al suelo y las piezas se mezclaron. No hay vencedor ni vencido, dijo. No caerá ninguna cabeza. Se volvió hacia el joven y añadió: 2 cosas son necesarias, la concentración y la piedad. Hoy has aprendido las 2. Entonces es una reflexión muy bonita que nos muestra la importancia de la concentración. Tener concentración es muy importante en la vida y ver cómo a este muchacho monje el tablero, dice ahí en la reflexión, el tablero de ajedrez se convirtió en su mundo. Listo, él se concentró en lo que tenía que estar concentrado. Asimismo debemos estar concentrados realmente en lo que importa. En este caso, para ustedes, el estudio. En el caso de un profesor, su trabajo docente.
Cada persona debe estar concentrado en su rol y hacerlo de la mejor manera, y de esa misma forma debe tener piedad hacia los demás, ¿cierto? Es lo que nos invita a esta reflexión japonesa, que es muy linda. Entonces, ustedes en estos momentos que están culminando su año escolar, deben estar concentrados en este cuarto periodo, que es uno de los que más se exigen, y es un periodo en el cual la mayoría quieren desatrasarse de todo lo que no hicieron a lo largo del año. Por eso los invito a que se concentren en este cuarto periodo en lo que tienen que concentrarse, que es su estudio. Listo, sacar adelante lo que deben. Bueno, entonces, ahora sí, pasando al tema que nos atañe como tal, que es el primer taller del cuarto periodo, veíamos que este taller nos habla de las revoluciones liberales que ocurrieron en Europa. Para contextualizarnos entonces, recordemos que habíamos visto el tema de la Revolución Francesa, así resumiendo a grandes rasgos la Revolución Francesa. Entonces fue ese evento en el cual los franceses derrocaron al monarca, derrocaron al rey, y unas clases sociales querían reemplazar a otras. En este caso la burguesía quería tumbar a la aristocracia que provenía de la monarquía. Listo. Entonces, los burgueses querían tener parte de Francia, ser dueños de parte de Francia. ¿Y quiénes eran los burgueses? Todas aquellas personas que eran propietarias de algo, de algún negocio, de alguna empresa. A eso generalmente se le conoce como un burgués. Listo, una persona que tiene mucho dinero y que tiene un negocio, se le dice un burgués. Entonces estas clases sociales de los burgueses realmente lo que hicieron fue eh, que tumbaron el poder del rey de Francia, en el que él entonces era Luis XVI, y su esposa María Antonieta. Lo pudimos ver en el primer periodo. Quitaron pues el poder de este rey, y después surgió una figura en Francia que quería llevar esos ideales de la Revolución Francesa, de acabar con la monarquía absoluta. Recordemos que la monarquía absoluta es ese sistema político en el cual el rey es el que gobierna a su antojo todo el país y no hay un poder que lo limite, ¿cierto? No hay ningún poder que lo limite. No es como en nuestro país o en nuestras democracias, en el cual el poder sí está limitado, el poder está dividido en tres partes. Ya se los había dicho en clase muchas veces, el poder está dividido en tres partes: en el ejecutivo, que entonces lo encabeza el presidente de la República; en el legislativo, que está el Congreso con el Senado; y en el judicial, que están los jueces con la fiscalía. Resulta que antes no era así. Resulta que antes era el rey el que tenía en sus manos el poder, todo el poder absoluto. Él era juez, él era legislador, él era el que mandaba. Listo. Entonces, lo valioso de la Revolución Francesa entonces es que trata de expandirse por toda Europa. ¿Y quién va a hacer esa labor de expandirla por toda Europa? También lo vimos en clase, en unas clases virtuales. ¿Quién me quiere decir quién fue esa persona que dijo: yo voy a llevar la revolución por toda Europa? ¿Quién fue? Bonaparte, ¿no? Exactamente, muy bien. Creo que fue Andrés, ¿cierto? Zapata. Sí, señor. Muy bien, exactamente. Napoleón Bonaparte, entonces él dijo: yo voy a llevar la revolución a toda Europa. Y resulta que fue tan exitoso, fue un militar tan exitoso, que él ganaba casi todas las batallas. Entonces él tumbó la monarquía en Alemania, él iba tumbando las monarquías europeas, eso lo vimos. Pero llegó un punto en el cual todo se le derrumbó. Se llamaba así: Europa era básicamente el imperio de Napoleón Bonaparte. Entonces llega un punto en el que sí, Napoleón ganaba todo, absolutamente todas sus batallas, pero llega un punto en el que él pierde, y pierde contra Rusia, pierde la batalla contra Rusia. Y entonces Rusia, junto con otros países como Austria,
van a derrumbar todo el imperio que había construido Napoleón Bonaparte y entonces va a ocurrir un periodo que fue el que vimos el periodo pasado, que se llamó la restauración monárquica o la restauración de la monarquía, es decir, los reyes otra vez obtuvieron el poder de toda Europa. Hasta ahí íbamos, ¿cierto? Hasta ahí íbamos. Entonces los reyes habían conquistado de nuevo su poder, el poder que les había quitado Napoleón Bonaparte. Un dato muy curioso y muy bueno es que si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de conocer Francia, verán que allá en la capital de Francia, que es París, hay un sinfín de monumentos hacia Napoleón Bonaparte. Van a encontrar el Arco del Triunfo. Allí es un arco muy bonito que hay en París que lo hicieron cuando Napoleón salió victorioso de toda Europa. Entonces, vean la importancia de este personaje Napoleón, que sin embargo, pues su imperio se derrumbó. Entonces se van restaurando nuevamente las monarquías, pero resulta que ya esos ideales que había dejado la revolución de igualdad, de que no era el rey el que tenía que gobernar todo, pues se quedaron en la mentalidad de los europeos y ellos entonces iniciaron un ciclo de revoluciones en las cuales querían derrocar al rey, querían derrocar el antiguo sistema de gobierno perdón, económico. ¿Cuál era el anterior sistema económico? El feudalismo, que eso lo vimos por allá en séptimo, que era un sistema económico sustentado en la tierra y después del feudalismo sigue el que conocemos hoy día, que es el capitalismo y que es el sistema que manda en casi todo el mundo, el capitalismo, aunque también hay otro que se llama el socialismo. Listo. Entonces, estas revoluciones empiezan a surgir a partir de 1830, ¿cierto? Entonces nos dice ahí, las medidas restauradoras de la monarquía fueron inútiles para frenar los cambios políticos, económicos y sociales surgidos de las revoluciones francesa e industrial. Además, los diferentes sectores no estaban dispuestos a renunciar a sus derechos políticos, por lo que se agruparon en tres grandes tendencias. Entonces ahí nos dice ese pequeño fragmento. Las dos revoluciones más importantes en Europa, ¿cuáles fueron? La francesa y la industrial. La francesa fue una revolución política. Político, ¿qué quiere decir? Todo lo que sea poder, una revolución por poder, porque le quieren quitar el poder a alguien. En este caso de Francia era el rey. E industrial, que ocurrió en Inglaterra, recordemos que esa revolución consistió en cambiar la forma de hacer las cosas. Ya no eran las personas las que iban a estar en un taller haciendo una camiseta, sino que eran unas máquinas. Por eso se llama industriales, empiezan a nacer las industrias. Entonces, a partir de las dos revoluciones, entonces, y de todo ese proceso que les acabo de mencionar, hay tres tendencias básicas en Europa, que eran la liberal democrática, que estaba inspirada en la Revolución Francesa de 1789 y 1791 y representaba los intereses de la alta burguesía. Buscaba el establecimiento de una monarquía constitucional con voto censitario. ¿Qué querrá decir monarquía constitucional? Monarquía constitucional quiere decir, listo, está bien, puede estar el rey, pero si está el rey debe haber una constitución que regule lo que hace el rey, porque el rey no puede hacer lo que quiera. Debe haber una constitución, debe haber una separación del poder del rey y también debe haber voto, ¿cierto? Para elegir a los parlamentarios. ¿Qué significa voto censitario? Voto censitario significa que solo algunas personas pueden votar, diferente a lo que todos conocemos que es el voto universal. Listo. Del voto censitario, entonces solamente pueden votar los hombres que ganen más de tanto y que tenga tantas propiedades. Eso es voto censitario, es un voto pues limitado. Entonces la otra tendencia era la radical democrática, que estaba fundamentada en la Revolución Francesa de 1792, representaba los intereses de la pequeña burguesía, los intelectuales y los dueños de fábricas y talleres. Su modelo político era la república
con sufragio universal masculino. Listo, entonces ya no queremos monarquía, ya nos dice, no queremos una monarquía, queremos es una democracia como tal, una democracia radical, que no haya un rey, que sea una república, que sea como lo que tenemos hoy día en nuestro país, que es una república, y que tenga un sufragio universal masculino, es decir, pueden votar, pero solamente todos los hombres, nadie más, solo hombres. Así era en esta época, listo. Y luego estaba la socialista, estaba inspirada en el jacobinismo extremo. Recuerden que en la Revolución Francesa habían dos tendencias políticas, una era de los jacobinos y otra era de los girondinos, listo. Los jacobinos eran como los más cercanos a ideales de izquierda, de igualdad, y los girondinos eran más de ideales de derecha, de nacionalismo, listo. Entonces, esta tendencia socialista está inspirada en el jacobinismo, representaba los intereses de la naciente clase obrera, su modelo político era la república con sufragio universal masculino. Estas tendencias y actores políticos tendrían gran protagonismo en las revoluciones liberales de la segunda mitad del siglo XIX, que cuáles eran la de 1930, 1830 y 1848. Entonces empecemos con la primera, que es la de 1830. Entonces se trata de un ciclo revolucionario que inicia en Francia cuando el rey Carlos X había sucedido a su hermano Luis XVIII, optó por la restauración de la monarquía absolutista, lo que habíamos visto en la clase pasada. Entonces este señor Luis XVIII optó por restaurar la monarquía absolutista que había quitado Napoleón, y para ello entonces expidió una serie de leyes que abarcaban la disolución de la Cámara Baja. La Cámara Baja quiere decir el Parlamento, es decir, el Congreso, es decir, quitó el Congreso, lo anuló. El cambio del sistema del sufragio, que excluía a la burguesía, y a la supresión de la libertad de prensa. Es decir, el señor era más o menos como un dictador. Un dictador es quien, una persona que quiere todo el poder para sí como si fuera un rey. Es como lo que podemos ver, por ejemplo, algunos dicen que en Venezuela hay una dictadura porque hay un presidente eterno, hay un presidente que nunca cambia, que quiere siempre para sí todo el poder, o lo que vemos en Cuba, un presidente eterno que nunca cambia. Entonces, estas figuras que son así dictadoras y no hay cambios en el poder generan problemas sociales, como el que podemos ver aquí en nuestro país vecino Venezuela, y esto existe desde por allá, desde 1830. Listo, entonces, ¿qué pasó entre el 26 y 29 de julio de 1830? Los estudiantes, obreros y sectores populares levantaron barricadas en las calles de París y se enfrentaron al ejército. Entonces ese señor Luis X resulta que abdicó al trono y fue sucedido por este que vemos acá, que se llama Luis Felipe de Orleans. Pero resulta que este rey también excluyó de las decisiones políticas a los sectores populares que luchaban en las calles. Es decir, solucionó un problema pero dejó otro. Entonces, el nuevo gobierno estableció una monarquía parlamentaria en la cual los miembros de la alta burguesía obtuvieron los puestos estatales de la nobleza, además de grandes prerrogativas que les permitió incrementar sus riquezas. Mientras tanto, los sectores populares fueron reprimidos cada vez que se quejaron de sus malas condiciones de vida. O sea, este señor hizo algunos cambios, ¿cierto? Implementó otra vez el Congreso, dejó que existiera otra vez un Congreso, un Senado, pero reprimía constantemente a los que vemos aquí abajito, o sea, los sectores populares. Entonces esa revolución que pasó allá en Francia en 1830 se expande por el resto de países europeos. Resulta que Francia era como el espejo de Europa. Lo que pasaba en Francia lo querían copiar los demás países europeos. Listo, ¿por qué? Pues porque como lo pudimos ver anteriormente, Francia también influenció a toda Europa con la figura de Napoleón Bonaparte. Entonces la Revolución de Julio de 1830 se extendió por varios lugares de Europa como Bélgica, los principados alemanes, Polonia e Italia. Entonces acá podemos ver a Bélgica. Resulta que Bélgica, aquí pueden ver en el mapa, es esta cosita pequeñita que les estoy señalando y está aquí pegado de Francia. Resulta que este país de Bélgica era una colonia que vemos aquí arribita,
que se llama Países Bajos. Resulta que la mayoría de la gente le dice Holanda a Países Bajos. El nombre correcto de Holanda, casi todo el mundo lo conoce como Holanda, pero el nombre correcto es Países Bajos. Listo. Entonces, allí en Bélgica, en agosto de 1830, estalló en Bruselas, la capital de Bélgica, un movimiento nacionalista que exigía la independencia de Bélgica de Holanda. Respaldado por Inglaterra y Francia, el movimiento estableció una monarquía constitucional dirigida por el príncipe Leopoldo. Ella elaboró una constitución caracterizada por un liberalismo moderado. Entonces podemos ver cómo los países europeos querían, listo, sí está bien que hayan reyes, pero es que esos reyes tienen que gobernar con unas reglas, no pueden hacer lo que quieran. Y tienen también que tener un poder que los controle, en este caso el parlamento, listo. Entonces van estableciendo este tipo de nuevos gobiernos. En Alemania entonces nos dice acá que la revolución ocasionó el derrocamiento de varios reyes en los principados de Alemania Central, al tiempo que se instauraron en ellos constituciones liberales con división de poderes. Entonces podemos ver por acá Alemania y acá el otro país del que vamos a informarnos ahora, que es Polonia, este que está acá. Entonces, ¿qué pasó allá en Polonia? Los oficiales del ejército y nacionalistas polacos se sublevaron contra el poder de los rusos. Estaban colonizados pues por este país, que es el país pues uno de los más grandes del mundo, de Rusia. Y entonces los polacos se sublevaron contra ese poder de los rusos. Sin embargo, este movimiento fracasó por la falta de ayuda esperada por potencias como Francia. Listo. Ahora veamos en Italia qué pasó. Hubo levantamientos de tipo liberal que se llevaron a cabo en Parma, Modena, Romaña, pero fueron reprimidos por las tropas austriacas, que era el país que gobernaba ya en Italia. Entonces, podemos ver cómo esa revolución que ocurrió en Francia en 1830 dividió a Europa en dos bandos. Un sector que apoyaba a los gobiernos liberales, que estaba compuesto por Francia, Inglaterra y Bélgica, es decir, estos países decían sí debe haber una autoridad, un rey, pero con unas limitaciones, con democracia, con elección, con voto. Y había otro sector que era más autoritario, que era el de Austria, el de Prusia y el de Rusia. Es decir, ellos pensaban que debía de continuar como tal el rey gobernando con un poder absoluto. Listo. Entonces acá podemos ver el mapa de Europa. Bueno, entonces como la revolución de 1830 no logró todos sus objetivos, que era también que los sectores populares fueran, digamos que incluidos en el gobierno, todos sus derechos. Entonces se da una nueva revolución que ocurre en 1848. Listo. Entonces, el descontento que surgió por parte de los sectores excluidos después de la revolución de 1830 creó las condiciones para un nuevo ciclo revolucionario en el primer semestre de 1848. Los levantamientos propiciaron importantes cambios democráticos como la organización política del proletariado y la generalización del derecho al voto, era lo que ellos exigían. Entonces tenían unas causas que eran políticas, yo siempre les he dicho, político es todo lo que tiene que ver con poder, ¿cierto? Entonces la revolución de 1830 había dejado un liberalismo moderado en el que participaron amplias capas sociales. La participación de amplias capas sociales era inexistente y se reservaba solo a la alta burguesía y a la antigua aristocracia. Entonces, vea, lo que buscaban era la participación de amplias capas sociales. Eso es poder, ¿cierto? Que ellos tengan derecho también al poder. Por ello, la pequeña burguesía y los sectores populares exigieron ser tenidos en cuenta. Además, pidieron la abolición del sufragio censitario para que fuera reemplazado por el sufragio universal, lo que conocemos hoy día, pero recordemos, en aquella época el sufragio universal era solamente masculino, solamente para los hombres. Ya después las mujeres iniciaron una serie de protestas y de luchas para que ellas también pudieran votar. Finalmente proclamaron el establecimiento de la república acorde a sus pretensiones democráticas. Las otras causas eran las sociales. ¿Qué nos decían estas causas? Las reivindicaciones sociales eran muy diferentes en ambos sectores de Europa.
En Europa Oriental y Central, donde el sistema de explotación feudal continuaba vigente, los grupos revolucionarios pedían su abolición. ¿Qué querían entonces? Que se acabara el feudalismo, ¿cierto? En Europa Oriental y Central. ¿Cuál es Europa Oriental y Central? Esto que vemos acá que les estoy señalando con la flecha, esto es Europa Oriental, esto de acá, todo esto que dice por acá, Bielorrusia, Ucrania, Rumania, todos estos son países, por decirlo así, atrasados de Europa, que no es lo que generalmente la gente conoce de Europa. Esta es como, por decirlo así, la parte pobre de Europa. Y estos países de Europa Central, Hungría, Eslovaquia, Serbia, ¿cierto? Pero entonces la parte de Europa que es rica es esta parte que vemos acá, que es la Europa occidental, que entonces es España, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia. Esa es la Europa rica. Las reivindicaciones de esta gente de Europa Oriental era que ellos cambiaran ese sistema feudal que los hacía más pobres. Pero entonces, ¿cuáles eran las reivindicaciones de acá de los de Europa Occidental? Nos dice acá entonces, en Europa Occidental era más industrializada, por tanto era más rica y con una creciente masa de trabajadores exigían mejores condiciones sociales y protección estatal. Entonces, ¿cómo inicia allí en Francia esta revolución de 1848? Resulta que para 1848 la oleada revolucionaria comenzó nuevamente allí en Francia. La pequeña burguesía, las clases populares, los republicanos y los nacientes socialistas se unieron para exigir la ampliación del sufragio universal y mayores libertades políticas, ¿cierto? El 23 de febrero, la negativa del gobierno de permitir la celebración de un banquete entre los miembros de la oposición desató enfrentamientos callejeros con el ejército del rey. Ante la presión popular, Luis Felipe abdicó al trono y fue reemplazado por un gobierno transitorio. En abril se dio inicio a la Segunda República y se presentó una división entre los dos bandos políticos. El primero era el conformado por la burguesía y los conservadores, que tenían temor a las masas obreras y querían mantener sus privilegios, y el segundo conformado por obreros y socialistas que se oponían a las aspiraciones de los primeros. Finalmente, entonces allí en esta revolución quedó elegido presidente el candidato conservador Luis Napoleón Bonaparte, quien era sobrino de Napoleón Bonaparte. Listo, y se acallaron las reivindicaciones de los obreros. Entonces acá vamos a ver un video que nos explica, nos resume todo este tema que es tan complejo, pero tan interesante. Las revoluciones liberales del siglo XIX. Pueden escuchar el video. Se conoce como... Sí, pueden escuchar. Sí, señor. como revoluciones liberales a la serie de cambios revolucionarios que se dieron en Europa a fines de la Edad Moderna y comienzos de la Edad Contemporánea. El concepto de revolución se aplica a cualquier cambio profundo ocurrido en un plano económico, político o social. Se caracterizan por su ritmo veloz y porque son siempre perceptibles para el ojo de sus contemporáneos. Usualmente se habla de una doble revolución, pues las expresiones más importantes de este cambio fueron las revoluciones francesa e industrial. En el ámbito político se destaca lo ocurrido en Francia, pues es el símbolo del fin de una monarquía absoluta y la imposición de una sociedad burguesa que defiende los valores del liberalismo económico. Por su parte, la revolución industrial fomentó una nueva forma de producción en masa, naciendo una economía de tipo capitalista, la cual iba en conjunto a la corriente del liberalismo económico impuesta por las revoluciones liberales. Otro ejemplo de revolución liberal es el caso de Estados Unidos y su revolución de independencia, debido a que se resaltaron los principios de libertad e igualdad que inspiraron posteriormente a la Revolución Francesa. Bueno, acá yo les hago una pregunta a todos. Nos dice que Estados Unidos también fue una revolución liberal, su independencia. Lo que yo les pregunto es, ¿Estados Unidos de quién se fue que se independizó? ¿De cuál país de Europa? De México. ¿De cuál? No fue de México, profe. No, acuérdense que Estados Unidos
era una colonia de Inglaterra. Listo. Los ingleses entonces colonizaron Estados Unidos, lo tuvieron muchos años colonizado, y nuestro territorio aquí latinoamericano, desde México hasta Argentina, estuvo colonizado ¿por quién? Por los Por españoles. los españoles, exactamente. Bueno, sigamos con el Los video. ideales se plasmaron en la Declaración de los Derechos del Hombre. Estos principios del liberalismo que inspiraron a la Revolución Francesa fueron luego expandidos hacia el resto del continente europeo a través de la prensa, los libros y fundamentalmente gracias a la guerra que emprendió Francia contra las naciones vecinas. Desde 1794, Francia pasó de defenderse ante una invasión de países monarquistas a atacar a países vecinos, imponiendo a través de las armas sus principios liberales. No se trataba de una guerra de expansión territorial, sino de difundir sus principios y cambiar el régimen político de los países invadidos y que estos dejaran de lado a las monarquías absolutas. Debido a esta expansión militar, Francia luego contó con repúblicas hermanas en los Países Bajos, Suiza e Italia, los cuales fueron aumentando gracias a las invasiones napoleónicas. Una de las consecuencias de esta expansión fue la amplia difusión que tuvo el Código Civil francés, el cual establecía la igualdad ante la ley, la libertad del individuo y el derecho a la propiedad privada. Tras las invasiones napoleónicas se vio un proceso de restauración monárquica, en el cual los reyes depuestos por Napoleón en los países invadidos fueron repuestos en sus tronos. El símbolo de esta vuelta a la monarquía fue el Congreso de Viena, el cual reunió las principales potencias europeas y anuló las constituciones promulgadas por los revolucionarios, y se retornó a la idea de que las autoridades obtenían su poder gracias al derecho divino. Sin embargo, gran parte de la población no quería volver a las monarquías, por lo que entre 1820, 1830 y 1848 se dieron nuevos estallidos revolucionarios en Europa. La divulgación de los principios revolucionarios de libertad e igualdad, el fortalecimiento de los sentimientos nacionales y las fuertes desigualdades sociales producidas por el incipiente capitalismo industrial fueron el fomento para que estallaran en casi toda Europa movimientos que buscaban una mayor libertad para su población. Estas oleadas revolucionarias tuvieron un carácter popular y nacional, buscando gobiernos representativos que plasmaran los principios liberales y derechos políticos y sociales, como el sufragio universal y el derecho a huelga. Listo, ahí entonces nos da pues una contextualización de prácticamente lo que hemos visto este tercer y cuarto periodo, un video muy interesante. Si quieres les dejo el link de YouTube ahí en el grupo del WhatsApp. Y bueno, entonces ahí pues terminaríamos ya con la clase. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, los escucho. Entonces, todo el tema está muy claro. Sí, profe. Bueno, entonces nos vemos en una próxima clase en la cual vamos a abordar el segundo taller. Este segundo taller ya nos habla es de qué era lo que estaba pasando en estos territorios en los cuales nosotros habitamos, en Sudamérica, en Latinoamérica, mientras todas estas revoluciones ocurrían allá en Europa, todos estos cambios sociales, ¿qué ocurría entonces acá en nuestros territorios, en Colombia, en Venezuela, qué ocurría mientras en Europa pasaba todo eso? Eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Listo, entonces lean ese segundo taller y los espero puntualmente. Como les dije también, pues aprovechen para ponerse al día con todo, todavía están a tiempo. Y bueno, entonces nos vemos la próxima clase. Un abrazo y que estén muy bien. Feliz resto de día. Gracias, profe. Profe, gracias. Gracias. Muchas gracias. Y lo gay.
¿Papá? Y lo que hay.